Muy buenos días, viajeros en el tiempo. Les habla el pastor José David Rodríguez, aquí otra vez desde adentro del hogar, deseándoles a todos unas bendiciones muy especiales en el día de preparación. Al mismo tiempo es el día número 3 del año y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Y este día nos preparamos para descansar conforme al mandato del Señor. Descansar de todas nuestras cuitas, congojas, trabajos, preocupaciones. Lo que trajo el año 2024, hagamos cuentas con él. Dios es fiel y es muy bondadoso. Quiero agradecerles a los que se han unido, nuevos a este canal. Quiero decirles que mi comité de producción el día de ayer se puso activo. Hablo de mi esposa, los hijos que están detrás apoyándome para que esto suceda. Y mi señora me dijo, déjame, yo voy a compartir lo que hasta aquí has hecho. La razón es porque el día de ayer, al terminar el video, solo 4 personas lo habían visto. Y ese era, uno lo hice yo, otro lo hizo ella y otro lo hizo mi hija. Así que nadie más lo había visto. De pronto, esta mañana, vemos que más de 100 personas lo han visto y eso es gracias a la acción dirigida de mi señora para que esto ocurra. Le agradezco, Dios le bendiga, esposa, Dios bendiga a nuestros hijos también. Y bendiga a todos nuestros compañeros, amigos, acompañantes que se han unido en esta empresa de estudiar la Biblia, que podamos conseguirlo con la ayuda de Dios hasta el último día del 2025, poder meditar en la santa palabra de Dios. Quiero compartir de Romanos capítulo número 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podríamos hablar de muchas cosas de entretenimiento y asuntos que el mundo hoy maneja, pero que no van de la mano de la voluntad de Dios. En cambio, hemos elegido compartir de lo que transforma, de lo que edifica el alma, el corazón. Y no es otra cosa más que la santa palabra de Dios. Así de que agradezco mucho que en el transcurso de este año Dios nos vaya a transformar a su imagen y semejanza, así como también transformarán seguramente a través de nuestra influencia el hogar, la familia, los hijos y junto con ellos los amigos de ellos, sus novios, sus novias, etc. Dios quiere hacer un impacto en tu vida y a través de ti impactar la vida de los demás. Bueno, pues vamos a orar para adentrarnos luego de este saludito a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, nuevamente tenemos en este momento la tarea de seguir indagando en la Santa Escritura y por lo tanto solicitar de ti la bendición, la aprobación de tu Santo Espíritu. Bendice a las personas que se han unido a lo largo de estos días. Gracias que en ellos también has puesto el deseo de alimentarse de tu palabra para ser transformados conforme a la imagen de tu Santo Hijo. Ahora ayúdanos, por favor, con tu iluminación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, la tarea de hoy, día número 3, el viernes 3 de enero, nos corresponde, ya después de haber pasado los primeros 6 capítulos del libro, ahora nos adentramos hasta el capítulo 11 del Sagrado Libro. Como bien lo hemos ya mencionado, los capítulos del Génesis, el comienzo del libro de la Torá, la escritura de Moisés, tienen elementos demasiado amplios que media hora, 40 minutos, una hora, ni siquiera una semana entera podríamos acabar con el contenido
del libro. Es demasiado abarcante. Por lo tanto, nos corresponde tomar algunos pinceladas, algunos puntitos por allí y hablar sobre ellos. Eh, Quiero solamente redondear la idea general para no perder el hilo. Dios elabora, el gran Elohim hace el mundo, lo colorea, lo decora y pone en él al ser humano y a los seres vivientes. Deja con este ser humano un pacto. Dios se compromete a brindarle un lugar, a brindarle alimento, protección, lo sostiene con vida, pero a cambio Dios demanda la obediencia. Y para que las bendiciones del pacto se cumplan, la obediencia es fundamental. Obediencia no es otra cosa más que confianza en el que prometió, confiar en el que prometió. Desobedecer es desconfiar del que prometió. Además de eso, Dios ratificó su pacto dejando el día 7 como el día de descanso, el día de reposo. Entonces Dios hace un pacto, lo ratifica con el descanso. Sin embargo, vemos que Adán y Eva fracasaron en el pacto. Esto no quiere decir que Dios haya desistido de su idea primaria. Isaías 45 y el versículo 18 nos indica que el que creó los cielos, el que hizo la tierra, el que la compuso, no la creó para ser deshabitada. Dios la hizo, la formó para que fuese habitada. Hacía que el pecado pareciera dañar el pacto, pero no lo consigue. Dios continúa con el pacto. Obviamente habrían alteraciones al mismo, esto es, la aparición del dolor, el cansancio físico, la enfermedad, la angustia, la preocupación. En capítulo número 4 trajo consigo el drama familiar y a raíz de ese drama familiar se delinean las dos genealogías de la cual Génesis 3:15 había dicho, cuando mencionó Dios a la serpiente: voy a poner una enemistad entre tú y tu descendencia y la descendencia de la mujer sobre la cual vendrá el Mesías que te aplastará la cabeza. Dios había decidido dos descendencias. Caín siguió su lugar de maldición. En cambio, Abel, que falleció, fue sustituido por Set. Y Dios designó entonces que cada una se dirigiera por su camino. No obstante, el diablo ideó un plan, Génesis 6, para que esas genealogías se juntaran. Y al juntarse, se borraba la línea limítrofe que Dios había demarcado. Y parecía que Satanás tenía éxito rotundo en su empresa, no contaba con que Dios iba a intervenir. Y aquí es donde nos adentramos en los siguientes capítulos. ¿Qué sucedió con el pacto? Se borró el pacto al haberse la maldad del hombre multiplicado sobre la tierra y Dios ver lo que sucede en la tierra, observarla llena de violencia y corrupción y pesarle en su corazón haber hecho al hombre. ¿Habrá desistido Dios de la empresa del pacto? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo número 6 las hermosas palabras del versículo número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es posible que el mundo se llene de violencia. Es posible que la corrupción y sus tentáculos hayan permeado casi todas las esferas, los estamentos sociales, familiares, morales de la humanidad. Aún lo religioso no está inmune al deterioro moral. No obstante, Dios todavía tiene un pueblo. Dios todavía encuentra gracia en algunos sujetos, grupos de personas que, como Noé, en medio de un mundo corrupto, han sabido permanecer justos. En el libro de Génesis, el capítulo 7, en Génesis el capítulo 7, nos encontramos con esta declaración cuando Dios ordena a Noé entrar en el arca. Dice de la siguiente manera, leo el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Miren, queridos hermanos, yo no sé cómo eran los hijos de Noé, no sé cómo era la esposa, las esposas de sus hijos, sus nueras.
Lo cierto es que Noé es declarado justo a la vista de Dios. Y por causa de la justicia de Noé, Dios preserva mediante esa familia a la humanidad. Dios salva a una familia, la familia de Noé, y preserva mediante ella el futuro de su creación. Además, sostiene el planeta todavía vigente en el pacto. Esto le llamamos el remanente. En medio de la corrupción humana, en medio del deterioro moral de la sociedad, Dios tiene un cuerpo de creyentes que son fieles al pacto, y ese cuerpo de creyentes se hacen acreedores a las promesas y a las bendiciones de Dios. Y a esos Dios le llama justos. Son justos. No en balde, Dios salvó a esa pequeña embarcación. Yo no sé, algunos podríamos llegar a considerar de que Noé fue un gran constructor de barcos y que a la sapiencia humana, debido a ella, se preservó la existencia de la humanidad. Esto es una equivocación. La salvación de Noé y su familia fue netamente una intervención divina. Es un milagro que ellos hayan podido soportar lo que allí sucedió. Fue una catástrofe, fue un cataclismo. El primer gran cambio climático ocurrió. Agua saliendo de debajo de la tierra, agua descendiendo de encima de los cielos, descendiendo a la tierra y acumulándose cada vez más durante 40 días. Con sus noches se acumuló tanta cantidad de agua que abarcó el más alta de las montañas. La superó por más de 7 metros. ¿Pueden ustedes imaginarse? La más alta de las montañas fue superada por el agua más arriba de 7 metros. Así que si hablamos de la montaña que está en la India, el Everest, como el monte más alto, pues colóquele encima de esa montaña 7 pies más arriba, donde el oxígeno y donde la capacidad humana por sí sola no puede resistirlo. Entonces, ¿cómo hizo Noé para, para prevalecer y estar allá arriba? Y todavía, a pesar de las olas, el gran oleaje, porque la tierra toda se conmovió como un borracho, y ya me lo puedo imaginar, esa débil embarcación. Hoy miraríamos en un maremoto, por ejemplo, qué transatlántico o qué barco grande, enorme, pudiera soportar una ola gigante. En realidad, los barcos modernos no serían como el barco de Noé. Lo hemos visto en imágenes cómo esas olas tragan enteramente, como si fuesen juguetes, estas embarcaciones. Pero ¿cómo la barca de Noé pudo ser preservada a pesar de las olas y esta condición de la tierra y de la atmósfera? Bueno, solamente se debe y se explica con el versículo: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto es demasiado importante, porque tú que estás ahora viviendo en este mundo, vemos alrededor, igual que en aquel tiempo, confusión, vemos violencia, no hay seguridad, no hay garantías. Las cosas hoy son, mañana pueden no ser. eh, no hay no hay un equilibrio entre las cosas que ocurren en ningún estamento social. Nos encontramos viviendo en tiempos turbulentos, convulsos, y también está predicho, como en el tiempo de Noé, la gran profecía nos demarca el pronto regreso de nuestro Salvador Jesús. Y la única manera en que podemos preservar la vida, como está descrito en el Salmo 33 y el versículo número 12. Bienaventurado la nación que tiene en Jehová a su Dios. Bienaventurada la nación que es la heredad, su pueblo que él tomó por heredad. Mis queridos que me escuchan, ahí que tú vas
trabajando o en tu auto, lleno y cargado de tribulación y preocupaciones por las cosas que suceden. Has sido objeto de humillación, tal vez has sido objeto de un asalto y no tienes recursos económicos ahora, pero eres hijo del pacto. Dios te salvará. Debes confiar en su promesa. Viene entonces el capítulo número 8. Salen, descienden del arca, Dios abre la puerta y lo primero que hace Noé eh, es lo que todos nosotros deberíamos también hacer, ¿no? Generalmente pensamos dónde voy a vivir, dónde voy a construir. Si fuese yo Noé y salgo del arca, estoy mirando, bueno, allá en la falda de esa ladera, en esa montaña, tal vez la vista aquí se ve muy bonita. Estaríamos pensando dónde habríamos de colocar nuestro lugar de vivienda. Pero Noé no fue así. Lo primero que Noé hizo fue reunir a su familia, convocar a su familia y junto con ella ahora elaborar un altar y darle gracias a Dios por tener la vida. Darle gracias al Señor por haber prevalecido en medio de la tempestad. Eh, Dar gracias a Dios en un mundo como este, tan agitado, tan lleno de preocupaciones, trabajos, cansancio, no es sencillo. Las personas andan con un afán de cómo continuar viviendo, cómo tener dinero, cómo conseguirlo, eh, cómo poder disfrutar de esto o lo otro. Y de pronto en el agite es difícil para la mente concentrarse y acordarse que hay un Dios que lo ha hecho todo posible. Noé tomó ese tiempo y dice la escritura que las aguas que cuando bajaron se retiraron eh, en el mes séptimo en el monte Ararat. Allí reposó el arca en el monte Ararat. Y Dios dice en el versículo 20 del capítulo 8, versículo 21, Jehová percibió un olor grato en el altar de Noé y dijo Jehová en su corazón. Es decir, de esto Noé no se enteró. Noé solamente estaba haciendo el altar y estaba elevando su ofrenda, pero no hubo una conversación entre él y Dios. Simplemente la escritura sí nos dice en el versículo 21 que Dios en lo alto percibió el olor grato y dijo a sí mismo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por lo tanto, no volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, no cesará la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios sostuvo una promesa viendo a través de la gratitud de una familia. Dios bendijo la tierra a través de las oraciones, el culto familiar de esa familia. Dios bendijo esa tierra e hizo una promesa. Mis queridos, nosotros no alcanzamos a imaginar lo que el culto familiar puede conseguir en el corazón de Dios. Dios nos ha dotado de toda especie de bien, toda bondad, todo lo que tenemos en nuestra mesa, en nuestro hogar, el vestido, el aliento, el cuerpo, todo es una intervención sobrenatural de Dios. Y es su deseo que nosotros hagamos un pacto con Él. El capítulo 9 nos habla del pacto. Noten, a pesar de todo lo que ha sucedido en 9 capítulos de Génesis, a pesar de las desgracias humanas, los descalabros, las desobediencias del hombre, a pesar de que el hombre se corrompió en todos sus fundamentos y le dolió el corazón de Dios haberlo hecho, pero Dios sostiene su pacto. Así que
no vengas tú a decir o a pensar de que tu pecado hace que Dios deje su pacto a un lado y te mire lleno de odio. Esto es lo que el diablo quiere hacerte pensar. Pero Dios, a pesar del descalabro humano, persiste en mantener su pacto y lo hace esta vez con Noé. Y Dios pone, al ver las bestias, ¿verdad? Lo imaginamos a Noé mirando al león, al tigre, a las bestias feroces salir, y no habiendo mucha comida alrededor de qué alimentarse. Noé pensó, pues hasta aquí, si no nos mató el agua, qué suerte tendremos con estos animales feroces. Pero la Biblia dice que en este pacto Dios involucra la idea de protegerlo contra los animales feroces. Él puso el temor y el miedo en los animales y sobre las aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en los peces del mar, y Dios los entregó en las manos de Noé. Usted lee estas bendiciones del pacto y se asemejan mucho a las bendiciones que Dios hizo con Adán y Eva. Ahora lo está haciendo otra vez. Todo lo que se mueve será para tu mantenimiento. Antes, el ser humano no le había sido dado la orden de consumir carne animal. Pero esta vez, a razón de que el diluvio arrasó con todo, Dios permitió entonces que el hombre accediera a consumir carne animal. Obviamente habrían consecuencias para esto. La Biblia nos declara que el ser humano empezó a vivir menos. Querrámoslo o no aceptar, aunque la carne sea deliciosa, aunque su olor nos guste, aunque su sabor también y nuestro apetito sienta inclinación a consumirla, en realidad no es el propósito de Dios y nunca lo fue, de que el ser humano se alimentara de otro ser viviente. Dios siempre quiso que tuviésemos un buen alimento. Y esto es una lucha, ¿verdad? Para con muchos de los que estamos aquí, ¿no? Consumir alimentos saludables es también parte de ese pacto. Involucra la idea de preservar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Así de que Dios lo protege contra las bestias feroces. Además de eso, Dios anticipa lo que vendrá a razón de consumir la carne animal, y a razón también de que la violencia volverá a surgir. Lo sabe bien. Por lo tanto, Dios le dice a su pueblo remanente: demandaré la sangre de aquel que derrame la sangre de su hermano. Yo lo voy a demandar. Lo que sucedió con Caín, yo quiero que eso se sostenga. Hay una maldición cuando se derrama sangre de otra persona. Cuando, cuando alguien asesina a otra persona, además de recibir eh, el castigo que es su culpa, que va sobre su conciencia, su cuerpo, su mente, todo él queda maldito como lo fue Caín. Eh, y esto es lo que Dios quería preservar también en el pacto. Además les dijo: mas a vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Yo establezco mi pacto en vosotros, y noten bien, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ah, qué hermoso. Dios estableció su pacto. Ahora bien, la Escritura nos dice que Dios coloca una señal. La palabra arco. En la antigüedad, cuando había un guerrero poderoso que no quería ya más luchar, él colocaba su arco a disposición como una manera de decir: no más lucha entre nosotros. El arco, el mismo que se utilizaba para lanzar la flecha, el guerrero la levantaba como queriendo decir: acabemos esta guerra entre nosotros. Es un pacto de paz. Pues Dios colocó su arco.
el arco en el cielo. Y todas las veces que el ser humano observara el arco iris, recordaría el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de la familia de Noé. Dios percibió el olor grato, tomó la decisión de la paz y ahora se lo transfiere al ser humano y coloca la señal en el cielo. Y podríamos aquí, esta mañana le dije a mi esposa, ya sé qué título voy a darle a este video. Le voy a colocar el sol y la lluvia. La bendición del sol y la lluvia. Sí, el sol de la cual la planta se alimenta y la lluvia que riega la tierra y la germina, ¿verdad? Qué lindo el sol y la lluvia para que se mantenga la vida. Y después de tanta lluvia que cayó, después de que los cielos parecieran haber enterrado el sol para siempre, de pronto el sol se abre paso entre la lluvia y aparece nuevamente con sus rayos para calentar la tierra. El resultado entonces de la lluvia y el sol es ver los colores del arco iris, una señal hermosísima que demarca el sol representa la justicia de Dios. La lluvia manifiesta su misericordia. A pesar de que esa misma lluvia y el agua destruyó a la maldad sobre la tierra y destruyó a seres humanos maldadosos sobre la tierra, esto era un acto de misericordia. De no ser por la intervención de Dios, este mundo ya no existiría más. Pero gracias a la misericordia de Dios, este mundo todavía existe. Ahora Dios dejó a los hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, las bendiciones del pacto. Les dio la orden de llenar la tierra, de germinarla, de multiplicarse encima de ella. Salidos del arca, debían también seguir el ejemplo del padre de la familia. Y aquí los encontramos a Sem, Cam y Jafet, cada uno desarrollando unas tareas propias, y un buen día de estos aparece el padre bebiendo alcohol. Se tomó un vino fermentado. No había alcohol como lo imaginamos el día de hoy, pero ciertamente había el elixir de la uva. Y en la abundancia de la bebida de la uva hay cierto grado de alcohol. Lo cierto es que se alegró su corazón y realizó una acción el padre, y se despojó de sus ropas y de pronto, lo imagino, a la vista pública cayó tendido en el suelo. Muchos arguyen que a raíz de esta historia la Biblia faculta al hombre para beber alcohol, pero la verdad es que en toda la Escritura hay suficiente evidencia que nos indica que las consecuencias de beber alcohol no dejan de ser las mismas que las consecuencias que nos trae este relato, ¿no? Hay vergüenza y hay maldición detrás de estas acciones. Y eso trajo la consecuencia en la historia, es que uno de los hijos, al observar a su padre, se ríe, se burla de él y piensa que los demás también deben participar de la misma burla. Y esto nos deja un principio fundamental. Aunque es verdad que la ley de Dios fue dada en el Sinaí mucho tiempo después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero antes de esa ley ya habían principios que habían sido transmitidos de forma oral entre las generaciones. Y uno de esos principios involucra el respeto, la honra que se debe dar al padre de la familia. La razón, porque el padre es el receptor de las bendiciones del pacto. En él es donde Dios observa y Dios le entrega a él esas bendiciones para administrarlas a los que estén alrededor de él y a los que estén extendidos en esa tierra. Por lo tanto, Noé es el receptor del pacto y Dios valora como importante la obediencia de un hijo hacia su padre, hacia su madre. Y aquí este hijo no lo fue. Como resultado, vino una maldición. Es
la segunda ocasión en que vemos a un individuo, después de Caín, recibir esta maldición. Maldito sea Canaán, dijo, siervo de siervos será a sus hermanos, ¿verdad? Y a partir de allí viene una descendencia, el capítulo 10, la descendencia de Sem, la descendencia de Can y de Jafet. Pero lejos de obedecer a Dios, se mantuvieron juntos. Aparece un personaje importante en esta historia llamado Nimrod, cazador, vigoroso, pero su nombre significa rebelde, soberbio, obtuso. Y esto lo caracterizó para ser un gran líder. Realizó numerosas ciudades. Y lo que Dios había dicho de regarse, él fue en contra de ese dictamen. De hecho, así como Caín se enojó con Dios, Nimrod tomó ese espíritu de Caín, también enojado con Dios, se rebeldizó en contra de él, se rebeló en contra del mandato de Dios y llevó a cabo un gran plan. Unificó las capacidades humanas y quisieron elevar una torre que llegara hasta el cielo, un zigurat. Y en cada parte de esa torre habían altares, habían ídolos, que fue la manera en que Nimrod tomó ventaja para dominar las conciencias, tratando de borrar el pensamiento de Dios de la mente. Lo reemplazó el ser humano con mitos, con leyendas, con idolatría, con historias sacadas de la imaginación humana, y estos abandonaron a Dios y en su lugar pusieron las criaturas de animales y lo reemplazaron al Dios creador por su propia creación. El resultado es que Dios trajo una confusión de lenguaje. Dios intervino una vez más. Ya lo hizo en Génesis 6, ya lo había hecho en Génesis 3 cuando los sacó del jardín del Edén, ya lo había hecho en Génesis 1 cuando creó la humanidad. Esta vez también actúa. Mire, a Dios le importa este planeta. Usted puede pensar que las cosas malas parecieran indicar que Dios no tiene interés en cuidar este planeta, pero no hay otro más preocupado por las cosas que pasan aquí que nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y Dios interviene para que se mantenga todavía su pacto. Y confunde las lenguas. Y ya lo imaginamos al que trabajaba allá arriba pidiendo al de abajo que le, por favor, proveyera de un instrumento, y no se podían comprender. Esto ocasionó disgustos, peleas entre ellos y finalmente al abandono del proyecto. Cada uno se fue en su propio grupo y es así como Dios dio origen a las naciones. Las naciones no son el resultado del propósito de Dios. Las naciones son el resultado del obtuso corazón humano, de la desobediencia humana, del negarse a hacer la voluntad de Dios. Dios no quiso que los seres humanos nos dividiéramos en fronteras y cada uno con su lenguaje. Dios hubiese querido preservar el mismo lenguaje, pero es a razón de que el ser humano se rebeló contra Dios, es que Dios tuvo que intervenir, y los lenguajes, las divisiones de las naciones son el resultado de esa intervención provisto o ocasionado por causa del egoísta corazón humano. Dios termina el capítulo 11 y debemos ya nosotros también terminar. Perdónenme que me he tomado unos minutos más. Dios deriva a la descendencia de Sem. Y de la descendencia de Sem Dios saca a otra familia, la familia de Abraham. Dios lo saca de la tierra de Shinar, de Ur de los Caldeos, y le dice: ve a una tierra que no te voy a decir cuál es, yo te la voy a mostrar, yo soy el que te voy a guiar y yo soy el que te voy a bendecir, y en ti, por medio de ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí vemos nuevamente Dios haciendo un pacto con el hombre, y esta vez escoge a Abraham y a los descendientes de Abraham, y mediante ellos abarca su vida y mi vida. El contenido de las promesas de ese pacto
que está haciendo Dios con Abraham es el mismo contenido de las promesas que ha hecho conmigo. Yo, después de tantos años y ya mientras ellos descansan en el Señor, Dios a mí me ha dado la herencia de ese pacto. Y a ti también. Por lo tanto, te animo para que tomes provecho de la palabra de Dios, para que mires el contenido de estas promesas y para que elijas a darle a Dios el primer lugar en tu corazón. Que Dios te bendiga y que pases un lindo y feliz día de reposo. Nos vemos mañana con los siguientes capítulos.